En este vídeo, presentaré algunas de las numerosas enseñanzas de los estoicos de forma práctica y fácil de entender. Los estoicos definen el término buena vida como el estado de vivir de acuerdo con tu naturaleza más elevada. Dicen que no puede haber espacio entre tú y la mejor versión de ti mismo, la versión que sueñas ser. No te pueden frenar las preocupaciones, los miedos o las angustias. Eres ilimitado, sin fronteras. Te animo a que veas el vídeo hasta el final y dejes un comentario. Estoy seguro de que al final habrás comprendido exactamente lo que los estoicos consideran la buena vida y podrás, si lo deseas, recorrer también este camino. Una breve introducción al estoicismo. Pero, ¿qué es el estoicismo? El estoicismo es una filosofía antigua. Los principios del estoicismo se hablaban y se vivían mucho antes de que Jesús pasara por este mundo. Para que te hagas una idea, amigo mío, una de las principales características del estoicismo es que valora la razón y la lógica como herramientas para entender el mundo y encontrar respuestas a las preguntas de la vida. Los estoicos creían que el universo está regido por un orden natural y que este orden puede ser comprendido y aceptado a través de la razón. Además, el estoicismo valora la virtud como medio para alcanzar la felicidad. Para los estoicos, la virtud es un conjunto de cualidades, como el valor, la justicia, la sabiduría y la moderación, que deben cultivarse y practicarse en todas las situaciones de la vida. La virtud se considera un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar otros objetivos. Otra característica del estoicismo es la aceptación del destino y la impermanencia de las cosas. Los estoicos creían que la vida es un flujo constante de cambios y que lo importante es cómo afrontamos estos cambios. Sostenían que debemos aceptar lo que no podemos cambiar y centrar nuestros esfuerzos en lo que podemos controlar. Por último, el estoicismo destaca la importancia de la comunidad y el deber social. Para los estoicos, la virtud no solo puede alcanzarse individualmente, sino también a través del compromiso con la sociedad y con otros seres humanos. Creían que todos los seres humanos tenemos una responsabilidad moral hacia los demás y que debemos buscar el bien común. En resumen, el estoicismo es una filosofía que valora la razón, la virtud, la aceptación del destino y la comunidad como herramientas para alcanzar la sabiduría y la tranquilidad ante los retos de la vida. El estoicismo es una filosofía que puede aplicarse en diferentes ámbitos de la vida, desde la vida personal hasta la profesional y social. Y, como tal, el estoicismo ha influido en la cultura y la filosofía occidentales a lo largo de los siglos. Si acabas de llegar, te daré un pequeño reto. Ya no eres uno más de los que caminan entre la multitud. Prepárate, crece y evoluciona. Haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones para elevar tu agudeza mental y convertirte en una fortaleza en medio de este tumultuoso océano en el que se ha convertido el mundo moderno. Zenón de Citio, el fundador del estoicismo. El estoicismo, como escuela filosófica, fue fundado por Zenón de Citio, un rico comerciante de la ciudad de Citio, en Chipre. Tras ver naufragar su barco con todas sus pertenencias, fue a la antigua ciudad de Atenas, en la época de la antigua Grecia. Atenas era considerada la ciudad más intelectual del mundo antiguo, quizás de toda la historia. Fue así como Zenón de Citio conoció la filosofía de Sócrates, y más tarde, la de Crates. Estas influencias cambiaron por completo la vida de Zenón, como cabe esperar de cualquiera que se encuentre con las enseñanzas de Sócrates. A partir de ahí, Zenón creó la escuela filosófica estoica, que perduró durante unos 300 años. Aunque la escuela, en su sentido institucional, ha dejado de existir, las enseñanzas estoicas permanecen y siguen siendo relevantes 2000 años después. Es importante destacar que el desarrollo de las ideas estoicas alcanzó su punto álgido en Roma, en torno al año 150 después de Cristo, con los pensadores Séneca, Epicteto y Marco Aurelio. El propio cristianismo se vio muy influido por el estoicismo. El estoicismo como sistema operativo para la vida. Aunque utilicemos aquí el término sistema operativo a modo de sátira, puesto que no somos ordenadores y nuestra realidad es más compleja que la lógica aplicada a las máquinas, podemos considerar el estoicismo como un filtro moral para la vida. Cuando lees o escuchas el término filosofía, quizá tu mente se prepara para tragar algo difícil de digerir, porque piensas que viene algo aburrido, teórico,
y que no tiene potencial para ayudar en nada. Ya tienes suficientes problemas de los que preocuparte, desde entender el origen del universo hasta otros temas que parecen no tener respuesta. Ya están todas tus preocupaciones del día a día. Tu ajetreada vida, tener que trabajar, cuidar de tu familia, rendir cuentas de tus ingresos al fisco, pagar facturas y un sinfín de cosas más que hacer. Estoy en lo cierto, ¿verdad? Pero aquí es precisamente donde las enseñanzas estoicas divergen de la creencia general de que la filosofía es algo complejo y para personas con mentes privilegiadas. Al contrario, el estoicismo fue creado por gente corriente para gente corriente. He aquí algunos ejemplos. Séneca, uno de los hombres más famosos de la historia. Marco Aurelio, emperador de Roma durante casi 20 años, considerado uno de los mayores líderes del antiguo imperio. George Washington, uno de los fundadores de los Estados Unidos de América y posiblemente uno de los mayores líderes y sabios de la historia. Nelson Mandela, el hombre que derrotó al apartheid, encarcelado durante 27 años. Elon Musk, el visionario detrás de empresas revolucionarias como SpaceX y Tesla. Esta lista podría seguir y seguir, con figuras de la talla de Bill Gates, Warren Buffett, el presidente Franklin Roosevelt, deportistas de renombre, empresarios y autores. Algo que todos ellos tienen en común, aparte de su éxito y sus logros, es el uso del estoicismo como filosofía de vida, como un sistema operativo. Hablemos ahora de algunos de los principios fundamentales del estoicismo. 1. Dicotomía del control. Céntrate en lo que puedes controlar. Uno de los conceptos estoicos más fáciles de entender es la dicotomía del control. La dicotomía del control gira en torno a la idea de que algunas cosas están bajo nuestro control y otras no. Puedes dividir todo lo que haces en estas dos categorías, preocupándote solo de aquello sobre lo que tienes control. Es darte cuenta de que el 99% del mundo está fuera de tu control. Epicteto nos explica en el siguiente ejemplo que algunas cosas están a nuestro alcance y otras no. La principal tarea en la vida es, simplemente, esta. Identificar y separar las cuestiones para poder decirme claramente cuáles son externas, están fuera de mi control, y cuáles tienen que ver con las acciones que sí controlo. Donde debo buscar, entonces, el bien y el mal. No en las cosas externas incontrolables, sino dentro de mí mismo, en las elecciones que son mías. Epicteto. Los estoicos son incisivos a la hora de aceptar que todo está fuera o dentro de su control. Por tanto, todo entra en una de las siguientes categorías. ¿Puedo controlarlo o no puedo controlarlo? Epicteto nos explica en qué consiste la dicotomía del control, diciendo que cosas como nuestra opinión, motivación, deseo o cualquier cosa que hagamos por nosotros mismos están bajo nuestro control. Otras cosas, como nuestro cuerpo, propiedad, salud, riqueza, posición y reputación, no están bajo nuestro control. Si puedes controlar algo, como tu experiencia y talento en tu campo profesional, no hay razón para que no estés satisfecho y feliz por ello. Si quieres ser mejor en lo que haces, simplemente hazlo mejor. Hazlo más a menudo, intenta hacerlo siempre mejor. Por otra parte, hay aspectos de la vida que no puedes controlar, como tu ascenso en el trabajo o incluso tu cuerpo. Epicteto explica la dicotomía del control diciendo que cosas como nuestra opinión, motivación, deseo o cualquier cosa que hagamos por nosotros mismos están bajo nuestro control. Otras cosas, como nuestro cuerpo, propiedad, salud, riqueza, posición y reputación, no están bajo nuestro control. Es algo realmente difícil de entender, porque Epicteto dice que nuestro cuerpo no está bajo nuestro control, pero tú debes estar pensando, pero yo sí tengo control sobre mi cuerpo, es mi cuerpo, puedo ir al gimnasio, seguir una buena dieta, cuidar mi salud en general, comer bien, hacer ejercicio, meditar, todo eso está bajo mi control y afecta a mi forma física. Y tienes razón, tienes control sobre tus elecciones, y tus elecciones influirán sin duda en el resultado de una forma u otra. Sin embargo, al igual que eres responsable de lo que dices, pero no de lo que la gente entiende, no eres totalmente responsable del resultado de tus esfuerzos en relación con el cuerpo que quieres esculpir. Considera la siguiente cita de Epicteto para entender mejor este concepto. Tengo que morir. Si es ahora, bien, entonces moriré ahora. Si es más tarde, entonces almorzaré ahora, ya que es la hora de comer,
y muriendo me ocuparé de ello más tarde. Esta cita de Epicteto lo ilustra muy bien. La muerte no estaba bajo su control, pero el almuerzo sí. Por lo tanto, debía preocuparse por su almuerzo, ya que no tenía control sobre la muerte. Puedes cuidar tu cuerpo con el mayor de los mimos y aún así encontrarte con un cáncer, un infarto, un envejecimiento prematuro o lo que es peor, pero inevitable, la muerte. No puedes evitar la muerte. Date cuenta de que da igual cuántas vitaminas tomes al día, cuánto ejercicio hagas o la calidad de los alimentos que ingieras, y los pensamientos que manifiestes en tu mente. Podemos tomar algunas decisiones para intentar mitigar ciertos resultados, pero no tenemos control sobre lo que sucederá o no. Precisamente por eso, los estoicos nos aconsejan que no nos preocupemos ni tengamos sentimientos ligados al resultado, sino a nuestras decisiones, y solo a lo que podemos controlar. Imagina que estás inmerso en un videojuego. Si no entiendes el concepto de esta dicotomía de control, estás jugando en la pantalla equivocada. Estás poniendo todo tu empeño en controlar lo incontrolable, pero mirando la pantalla equivocada. Ni siquiera estás jugando, ni siquiera estás controlando a tu personaje. Así que, cuando te das cuenta de que no tienes ningún poder sobre el mundo exterior, por ejemplo, el tiempo, las cosas que la gente piensa de ti, incluso tu salud, entonces ya no gastas toda esa energía en el 99% externo. Puedes centrarte en tu 1%, y ahí es donde reside tu fuerza. Recuerda que factores como tu opinión, tu motivación, tu deseo y tu forma de responder al mundo exterior están bajo tu control. No controlas el tiempo, pero sí cómo reaccionas ante él. No controlas las mentiras que te dice la gente, pero sí controlas tu opinión al respecto, la forma en que reaccionas ante ellas. La gente te dirá mentiras independientemente de cómo seas. En este sentido, tu reputación está fuera de tu control. Puedes ser una buena persona, pero la envidia hace que la gente te diga mentiras. Pero ellos cuentan esas mentiras, y tú decides, es solo una mentira, voy a seguir haciendo lo que hago, voy a seguir actuando de acuerdo con el bien que sé que tengo que hacer, y ese es mi carácter. Un gran ejemplo utilizado por los estoicos es el arquero. Un arquero puede prepararse de la mejor manera posible, eligiendo el mejor arco, la mejor flecha, entrenando todos los días, pero desde el momento en que suelta la flecha no puede controlar el viento ni el movimiento del blanco. En la vida real, esto significa que no tienes que preocuparte por el resultado de esa entrevista de trabajo, porque el resultado no depende solo de ti. La persona que realiza la entrevista puede haberse levantado de mal humor o puede haber alguien con más experiencia que tú solicitando el mismo puesto, por lo que la respuesta puede no ser positiva. En realidad, tu preocupación debería haber estado antes, es decir, en tu preparación técnica, en elegir tu cualificación profesional, en planificar inteligentemente tu estrategia, para que el día de la entrevista tengas más posibilidades de conseguir ese trabajo o de entrar en esa universidad de tus sueños o de dar esa conferencia, y un sinfín de cosas más que tienes potencial para conseguir, si así lo deseas. Muchas personas se enferman mentalmente porque les ocupa lo que los demás piensan de su trabajo o de sus capacidades y habilidades. Pero lo que piensen los demás no está bajo nuestro control. Lo que sí está en nuestro control es ser amables, corteses, respetuosos, estar presentes. Aparte de eso, no podemos hacer nada con respecto a lo que piensen de nosotros. 2. Amor fati. Ama tu destino. Esta idea de aceptar lo que no se puede controlar no es exclusiva de los estoicos. Nietzsche, uno de los filósofos más influyentes de la historia, acuñó el término. Mi fórmula para expresar la grandeza del hombre es el amor fati, no desear nada diferente de lo que es, ni en el futuro ni en el pasado, ni para toda la eternidad. No solo soportar lo necesario, sino amarlo. Amor fati significa amor del destino, significa aprender a aceptar todo lo que sucede en la vida, incluyendo las partes oscuras. Muchas cosas no están enteramente en nuestro control, y el destino es una de ellas. Podemos controlar nuestras acciones de hoy, pero factores fuera de nuestro control, como las acciones de los demás, alguna enfermedad o alguna situación externa, pudieran perjudicar el destino o el resultado que nosotros quisiéramos. El resentimiento hacia la vida surge cuando tenemos cierta expectativa de algo y no termina sucediendo. En realidad,
Como dice el Dr. Fred Laskin de la Universidad de Stanford, cuando quieres que la vida te dé un sí, pero te da un no. Quería que cierta persona me quisiera, pero no me quiso, obtuve un no. Quería que mi pareja me fuera fiel, pero no lo fue, obtuve un no. Y la idea del amor fati es poder integrar exitosamente el no en nuestras vidas, estar en paz con que la vida no tiene la obligación de ser como tú quieres que sea, que te puede decir no cuando ella quiera, y entonces poder tener la habilidad de seguir con tu vida sin prejuicio. Eso también es amor fati, la ausencia del prejuicio hacia las cosas. Y no se trata de aceptarlo de una forma pasiva, sino que se trata de aceptarlo de una forma en la que estés dispuesto a darle una oportunidad a lo que sigue. Eso es aceptación. Esto es amor del destino. Para decirlo en términos más prácticos, es la aceptación entusiasta de lo que pueda ocurrir. Amor fati es una propuesta para que aceptemos lo que nos pase. Cuando ocurren cosas malas, dices, lo acepto, porque nunca puedes controlar lo que va a ocurrir, pero puedes elegir cómo reaccionar ante ello. 3. Las virtudes estoicas. Sería imposible explicar toda una filosofía desarrollada a lo largo de más de 2 milenios en un solo vídeo, pero no por ello vamos a dejar de abordar los pilares básicos de la estructura del estoicismo. Espero que las enseñanzas presentadas hasta ahora hayan encendido una chispa de curiosidad y hayan comenzado a empujarte en la dirección de comprender mejor las enseñanzas de la filosofía estoica. Ahora voy a hablarte de las 4 virtudes estoicas. De hecho, las 4 virtudes cardinales de la filosofía griega, que los estoicos adoptaron. Como curiosidad, es posible que ya hayas encontrado estas mismas 4 virtudes en las enseñanzas de la Iglesia Católica, ya que este concepto fue introducido por primera vez por la Iglesia de Roma a partir de los escritos de Platón y adaptado por San Ambrosio de Milán, San Agustín de Hipona y Santo Tomás de Aquino. Las virtudes funcionan como mandamientos, como una guía moral que hay que seguir. Las 4 virtudes son sabiduría, valentía, templanza y justicia. Sepa que, para los estoicos, estas 4 virtudes cardinales servían de código ético, que, de no seguirse, equivaldría a renunciar al objeto principal de la vida de un estoico, que se reduce a la condición de alcanzar la buena vida. La buena vida es el acto de vivir de acuerdo con la naturaleza, el objetivo estoico de la vida. La buena vida, antes de continuar con nuestros estudios, es importante que comprendas el concepto de la buena vida y su significado para los estoicos. El objetivo último de la vida, según todas las escuelas filosóficas de la antigua Grecia, es la eudaimonía. Piensa en ella como la felicidad suprema o la realización alcanzable por los seres humanos. La buena vida, vivir una vida próspera, elevada y en armonía. Los estoicos presentaron muchas estrategias prácticas para avanzar hacia la buena vida. Veamos cómo resumían los estoicos el objetivo de la vida: vivir según la naturaleza. Vivir de acuerdo con la naturaleza fue un lema central del estoicismo, pero requiere una explicación más detallada, ya que plantea la pregunta: ¿qué significa eso exactamente? Epicteto dijo: ¿qué es el hombre? Un animal racional sujeto a la muerte. Preguntamos: ¿de qué nos distingue el elemento racional de las bestias salvajes? ¿Y de qué más? ¿De las ovejas y similares? Asegúrate de no hacer nada como una bestia, de lo contrario destruirás al hombre que hay en ti y no alcanzarás tu potencial. Asegúrate de no actuar como una oveja, o de lo contrario, el hombre que hay en ti perecerá. Preguntas: ¿cómo actuamos como ovejas? Cuando consultamos nuestros estómagos, nuestras pasiones, cuando nuestras acciones son aleatorias u obscenas o irreflexivas, ¿no estamos cayendo en el estado de ovejas? ¿Qué hemos destruido? La facultad de la razón. Cuando nuestras acciones son agresivas, dañinas, iracundas y groseras, no decaemos y nos convertimos en animales salvajes. Los seres humanos somos animales racionales. Esto es lo que nos separa de las ovejas y las bestias salvajes. Somos diferentes de todas las demás especies del planeta Tierra, tanto para bien como para mal. La pieza central es nuestro intelecto, nuestras capacidades sociales y mentales. Vivir según la naturaleza consiste en comportarse racionalmente como un ser humano, y no al azar o por pasión y deseos como una bestia. En otras palabras, debemos aplicar siempre nuestra capacidad natural de razón en todas nuestras acciones. Si aplicamos la razón, viviremos de acuerdo con la naturaleza,
actuando como deben actuar los seres humanos. Volvamos al tema de las 4 virtudes estoicas. Summum bonum fue la expresión de Cicerón, el mayor orador de Roma. En latín, significa el mayor bien. ¿Y cuál es el mayor bien? ¿A qué debemos aspirar en esta vida? Para los estoicos, la respuesta era a la virtud. Decían que todo a lo que nos enfrentamos en la vida es una oportunidad para responder con virtud, incluso las malas situaciones, incluso las dolorosas o aterradoras. Si actuamos con virtud, creían, todo, por importante que sea, puede hacerse realidad. Por ejemplo, la felicidad, el éxito, la reputación, el honor, el amor. El hombre que tiene virtud, decía Cicerón, no necesita nada más para vivir bien. ¿Puedes entenderlo? Me doy cuenta de que aún te lo estarás preguntando, pero, ¿qué es exactamente la virtud? Como ya hemos explicado, los estoicos creían que había 4 virtudes fundamentales: la sabiduría, el valor, la templanza y la justicia. Veamos cada una de ellas. Sabiduría. La sabiduría es la capacidad de discernir lo que es verdadero y correcto, comprendiendo el mundo y sus patrones de causa y efecto. Para los estoicos, la sabiduría es la base de todas las virtudes, porque es a partir de la sabiduría que podemos entender cómo actuar de acuerdo con la razón y el mundo que nos rodea. Los estoicos creían que la búsqueda del conocimiento era fundamental para tomar decisiones sabias. Esto significa aprender de la experiencia, reflexionar sobre tus actos y estar dispuesto a cambiar de opinión cuando te das cuenta de que estás equivocado. En la vida cotidiana, la sabiduría estoica puede aplicarse cuando nos enfrentamos a un reto en el trabajo. En lugar de reaccionar impulsivamente, tómate tiempo para pensar, investigar y considerar posibles soluciones. Así, tomarás decisiones más inteligentes y eficaces. Imagina la sabiduría como el GPS de tu vida. Cuanto mejor calibrado y configurado esté, mejores caminos podrás seguir. La sabiduría para los estoicos también implica ser capaz de distinguir entre lo que es importante y lo que no lo es, y actuar basándose en la razón. Para ello, hay que ser capaz de tomar decisiones basadas en hechos y datos, y no solo en intuiciones o corazonadas. Trasladando el concepto a la actualidad, la orientación hacia los hechos y los datos no es una moda más de gestión en el mundo empresarial, sino una forma de cultivar la sabiduría. El necio se cree sabio, pero el sabio sabe que es necio, decía William Shakespeare. Coraje. Para los estoicos, el valor es la capacidad de actuar conforme a la razón, incluso ante la adversidad y el peligro. La palabra razón aquí no es una coincidencia. Al igual que los estoicos defendían la racionalidad como una de las grandes capacidades humanas, creían que ser valiente no consistía en asumir innecesarios, sino riesgos que tuvieran sentido. Riesgos que son necesarios para que generemos un impacto positivo y hagamos lo correcto. Esta racionalidad nos permite afrontar los retos de la vida con perseverancia, impulsados por un objetivo mayor, sin dejarnos llevar por emociones negativas como el miedo o la ira. Cuando hablamos de valentía, no es solo desde un punto de vista físico, sino sobre todo moral. De hacer lo correcto, afrontar cada situación con claridad, con integridad, sin dejarse llevar por el miedo o la inseguridad. Los estoicos veían el valor como la capacidad de afrontar los retos con determinación, sin dejarse abrumar por el miedo. Piensa en situaciones en las que hayas tenido que enfrentarte a lo desconocido, como empezar un nuevo trabajo, terminar una relación o pedir disculpas a alguien. Todo esto requiere mucho valor. En el mundo moderno, el coraje estoico se manifiesta cuando decides enfrentarte a tus miedos, como hablar en público, o cuando das pasos para superar obstáculos, como emprender un nuevo proyecto vital, a pesar de las incertidumbres. El coraje puede compararse al motor de un coche que lo impulsa hacia adelante a pesar de los obstáculos. El valor es la primera de las cualidades humanas porque es la que garantiza las demás, según Aristóteles. Templanza. La templanza o moderación, también conocida como autocontrol y autodominio, es la capacidad de controlarse a uno mismo, de dominar las propias emociones y deseos, actuando de acuerdo con la razón y la virtud. Para los estoicos, la templanza es una virtud esencial que nos permite vivir de acuerdo con la naturaleza y alcanzar la paz interior,
alejándonos de cualquier exceso o escasez en nuestra manera de vivir. Los estoicos consideraban fundamental el autocontrol para evitar los extremos. Se trata de controlar los deseos y las emociones sin dejarse llevar por impulsos a corto plazo. En nuestra vida cotidiana, la templanza puede aplicarse controlando los gastos impulsivos, evitando los excesos en la comida y el alcohol, o equilibrando el trabajo y el ocio. Nos ayuda a mantener el equilibrio en nuestras vidas y a evitar arrepentimientos posteriores. Podemos comparar la templanza con los frenos de un coche, que lo mantienen bajo control y evitan el exceso de velocidad. Tienes poder sobre tu mente, no sobre los acontecimientos externos. Date cuenta de esto y encontrarás la fuerza, decía Marco Aurelio. Justicia. La virtud de la justicia es la capacidad de actuar con imparcialidad, tratando a todas las personas con equidad y respeto. Para los estoicos, la justicia es la virtud fundamental que nos permite actuar éticamente y respetar la dignidad de todas las personas. Los estoicos creían que tratar a las personas con respeto e imparcialidad era fundamental para vivir una vida virtuosa. Es importante ser justo y tratar a todos por igual. Esto se debe a que el sentido de la justicia es una necesidad humana, y no podrás influir positivamente en la gente si te perciben como una persona injusta. La justicia estoica sugiere que debes ser capaz de tomar decisiones basadas en la razón y la ética, y no dejarte llevar por intereses personales o prejuicios. En nuestro mundo actual, esto se traduce en actuar éticamente en todas tus interacciones, ya sea en el trabajo, en la familia o en la comunidad. Esto significa ser honesto, respetar los derechos de los demás y buscar la igualdad y la justicia. La justicia puede compararse al volante que mantiene un coche en marcha. Sin justicia, el valor es débil, decía Benjamin Franklin. Cuando comprendas las 4 virtudes, a partir de ese momento podrás utilizarlas como base y norma de tu vida. Una de las razones por las que hoy en día necesitas esta base firme en tu vida tiene que ver con el auge y dominio de las redes sociales, el marketing de influencers y, cuando comprendas las 4 virtudes, a partir de ese momento, podrás utilizarlas como base y norma de tu vida. Una de las razones por las que hoy en día necesitas esta base firme en tu vida tiene que ver con el auge y dominio de las redes sociales, el marketing de influencers y otras técnicas utilizadas para manipular a las masas y tratar de convencerte de que eres un alienado más, sin libre albedrío. Cuando, en la sociedad actual, te enfrentas a cosas que parecen ir en contra de conceptos morales y éticos vitales para tu supervivencia y bienestar físico y mental, es en este momento cuando las 4 virtudes te proporcionan una base sólida sobre la que puedes apoyarte y aplicar en busca de la dirección correcta. Así que, a partir de ahora, cuando alguien intente influenciarte para que actúes, intente robarte la atención o te atraiga hacia algo de carácter dudoso, o como mínimo, cuestionable, entonces puedes mirar los cimientos que estás construyendo, los cimientos estoicos de las 4 virtudes y preguntarte, ¿eso es sabio? ¿Es valiente? ¿Es justo? ¿Es realmente necesario? ¿Es honesto? Esa, amigo mío, es la base fundamental para vivir una buena vida. Puede que ahora te estés preguntando, pero, ¿están mis acciones actualmente en consonancia con las 4 virtudes? Date cuenta de que, con el tiempo, esto se convierte en parte de tu carácter, filtrándose en tus acciones y sentimientos. Incluye estos fundamentos en tu estilo de vida a diario y verás las maravillas que inundan tu forma de vivir y de relacionarte con el mundo. En resumen, la concepción estoica de las 4 virtudes es un poco diferente de lo que te habías imaginado hasta ahora. La sabiduría te dará una comprensión de lo que es bueno, de lo que es malo, de lo que está a nuestro alcance y de lo que no. El valor te dará la capacidad de afrontar la incomodidad, el dolor y el miedo. En cuanto a la justicia, se considera la más importante de las virtudes, pues abarca la equidad, el trato justo, la bondad y la igualdad. La justicia es imprescindible porque, sin ella, todas las demás virtudes se vuelven egoístas. La templanza te permitirá controlarte, garantizando un perfecto equilibrio entre el exceso y la falta, entre lo necesario y lo superfluo en tu vida cotidiana. Ahora, amigo mío, es el momento de que empieces a utilizar las 4 virtudes estoicas en armonía y empieces a moldear tu carácter. Sin duda, las 4 virtudes son esenciales para establecer los fundamentos de la buena vida.
Como se ha comentado anteriormente, memento mori, afrontar la mortalidad con serenidad. El memento mori es un concepto que se originó en la filosofía estoica y que, en latín, significa recuerda que eres mortal. Esta expresión encapsula una de las principales doctrinas de los estoicos, que es la necesidad de reconocer la impermanencia de la vida y la inevitabilidad de la muerte como una parte fundamental de la existencia humana. La filosofía estoica abraza la idea de que, al confrontar nuestra propia mortalidad, podemos vivir de manera más significativa, virtuosa y serena. Para los estoicos, la reflexión sobre la muerte no es un ejercicio sombrío, sino una herramienta valiosa para cultivar la sabiduría, el coraje y la tranquilidad. Al mantener en mente que la muerte es ineludible, se nos anima a vivir nuestras vidas con un agudo sentido de prioridad. En lugar de ser consumidos por la ansiedad o el miedo a la muerte, somos inspirados a centrarnos en cómo mejor utilizar el tiempo que se nos concede. El estoicismo enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con nuestros principios y virtudes, en lugar de distraernos con preocupaciones fútiles. La práctica del memento mori es un constante recordatorio de que nuestra existencia es frágil, y por lo tanto, debemos valorar cada momento, buscando la excelencia moral y el mejoramiento personal. La aplicación del memento mori en la actualidad puede ser profundamente relevante en un mundo marcado por la agitación, la búsqueda incesante de logros materiales y la distracción constante. La filosofía estoica nos ofrece un ancla para mantener nuestra serenidad. Algunos ejemplos prácticos incluyen: priorización de valores. Al reflexionar sobre nuestra mortalidad, se nos anima a priorizar lo que realmente es importante en nuestras vidas. Esto puede llevarnos a reevaluar nuestras elecciones y enfocarnos en relaciones significativas, principios éticos y contribuciones a la sociedad. Resiliencia. Reconocer que la vida es efímera nos ayuda a enfrentar adversidades con resiliencia. En lugar de dejarnos abatir por desafíos, podemos cultivar el coraje para enfrentarlos con determinación y seguir adelante. Apreciación del presente. El memento mori nos recuerda apreciar el momento presente. Esto significa vivir con gratitud y disfrutar de las pequeñas cosas de la vida, ya que nunca sabemos cuánto tiempo nos queda. Desapego material. El estoicismo también nos anima a no estar excesivamente apegados a bienes materiales, ya que son efímeros. Esto no significa rechazar la prosperidad, sino mantener un equilibrio saludable entre lo material y lo espiritual. De la virtud, una vida bien vivida según los estoicos es aquella que se vive con virtud. Practicar la empatía, la compasión y la justicia nos permite dejar un legado positivo, independientemente de cuánto tiempo tengamos. En resumen, el memento mori en el estoicismo nos recuerda que la muerte es el destino de todos, independientemente de nuestra posición en la vida. Por lo tanto, en lugar de temerla, podemos usarla como un recordatorio constante para vivir con autenticidad, coraje y virtud. Esto nos ayuda a encontrar un sentido más profundo en nuestras vidas y a enfrentar los desafíos de la existencia con calma y determinación. 5. El significado del bien y del mal. Sobre el bien y el mal, lo primero que debemos comprender es que se trata de uno de los fundamentos más esenciales para nuestra supervivencia. Existimos en un mundo que nos exige orientarnos y asignar significado a las cosas, y para orientarnos nos basamos en interpretaciones universales compartidas, como la distinción entre el bien y el mal. El horizonte de nuestro interés no está limitado, como en los animales no humanos. En el mundo de los animales, la distinción entre el bien y el mal no es importante. Ellos se encuentran hijos en un entorno particular y se comportan de acuerdo con sus instintos. Su comportamiento es, en gran medida, específico de la especie. Nosotros, por otro lado, no vivimos en un entorno fijo. De hecho, los instintos no nos ayudan mucho. Nuestra naturaleza demanda que evaluemos las cosas como buenas o malas. Somos forzados, por razones antropológicas, a distinguir entre el bien y el mal para orientarnos en nuestro mundo y sobrevivir. No obstante, el bien y el mal son conceptos que se interpretan y definen de diferentes maneras, según la visión que tenemos del mundo, y los llamamos conceptos porque se refieren a la valoración de una observación, pero no a la observación en sí. Las diferentes interpretaciones son resultado de la cultura, la religión y la filosofía, ya que cada una trata de caracterizar el bien y el mal desde su propia perspectiva.
El concepto del bien, desde el punto de vista estoico, el estándar para la bondad o la maldad, es proporcionado por la naturaleza, physis. El bien es un estado de perfección, y como tal, no es gradual, sino solo dado o no. El bien se realiza cuando vivimos virtuosamente. Por bien o bueno entendemos aquello que representa un valor material o espiritual, un objeto útil, una habilidad estimada, virtud o una meta deseada. En general, el bien es una designación difusa de la totalidad de lo que se juzga afirmativamente y por lo que vale la pena luchar. En sentido ético, el concepto del bien está relacionado con nuestras acciones y decisiones, pero también con los fines y objetivos que perseguimos con dichas acciones y decisiones. Ahora bien, todos buscamos el bien de un modo u otro. La discusión está en determinar en qué consiste. Desde la antigüedad hasta nuestros días, la idea del bien es la máxima autoridad. Sin embargo, algunos expertos piensan que no existe un consenso general sobre cómo usar el término bien. Para algunos, el bien se trata de lo que somos, nuestra esencia o naturaleza. Para otros, tanto el bien como el mal son cosas creadas por el hombre que no ocurren en la naturaleza como cosas reales, realidades ontológicas, en otras palabras, invenciones nuestras. Y también hay quienes opinan que el concepto del bien depende del propósito, así como del punto de vista, de si algo puede ser juzgado como bueno o malo. Por ejemplo, el positivismo lógico señala que los conceptos de bien y bueno no se pueden definir. Solo expresan sentimientos y emociones de quien hace juicios morales, mientras que el descriptivismo ético sostiene que estos términos no son emotivos, sino imperativos, y quien los pronuncia expresa un deber o una obligación en conciencia. El concepto del mal, la antítesis del bien, bonum, es el mal, malum. Necesitamos el concepto del mal para comprender y responder a las atrocidades y horrores como genocidios, asesinatos en masa, violaciones y torturas, entre otros, porque solo el concepto del mal puede captar el significado moral de estas acciones y sus perpetradores. En un sentido amplio, el concepto del mal señala cualquier acción injusta o defecto de carácter, daño o sufrimiento, ya sea este físico, psíquico, moral, religioso o metafísico. Por tanto, es tanto natural como moral. Los males morales son daños o sufrimientos que resultan de las intenciones o negligencia de personas cuerdas y autónomas, agentes morales. El mal moral es nuestra libre decisión de actuar contra el bien y lo podemos entender como el resultado de nuestras intenciones o negligencia, mientras que los males naturales son daños o sufrimientos que no resultan de las intenciones o negligencia de agentes morales, sino de cosas como terremotos o dolores de estómago. En contraste con el sentido amplio del mal, también nos referimos al mal desde un concepto más reducido, con el que resaltamos lo más despreciable, lo peor que un ser humano pueda hacer o imaginar. Este concepto del mal implica la condena moral y se usa en contextos morales, políticos y legales. Para facilitar la comprensión de estos conceptos, vamos a poner algunos ejemplos prácticos. Es posible que el hecho de tener poder y riqueza no sea algo bueno o positivo. Según los estoicos, ambos pueden utilizarse para el bien o para el mal. Su valor y sus resultados dependen de cómo se utilicen. Si utilizas la riqueza de acuerdo con la virtud, es buena. Si utilizas tu poder de acuerdo con la virtud, será bueno. Quizá te preguntes, ¿cómo puede ser malo tener poder y riqueza? Comprende que si un dictador malvado tiene mucho poder y riqueza, puede perjudicar a mucha gente. Es tan sencillo como eso, y siempre se corre el riesgo de convertirse en un tirano, como advierten los estoicos. Cosas como la salud, la riqueza, el respeto y la creatividad son objetivos que debes tener en mente al comenzar el día, teniendo presente la virtud. Nunca te propongas estas metas por codicia o egoísmo. Este es un paso fundamental para asegurarte de que vas en la correcta y no te pierdes por el camino.